Hola, ¿cómo están, hermanos? Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente para poder estar estudiando la palabra de Dios juntos y que podamos estar continuando con esta serie apasionante del libro del Éxodo, en donde los voy a invitar a que podamos estar leyendo juntos la palabra de Dios. El tema que nos toca en este nuevo domingo es estar estudiando acerca de las tablas de madera con las que se formaron el tabernáculo. Ahora, no tenemos como fin estar estudiando en profundidad de materiales simplemente, sino intentar de ver la profundidad del pensamiento de Dios, de por qué eligió esos materiales, por qué quiso construir el tabernáculo de esa forma, y pensó e ideó detalladamente con qué materiales construir todas las cosas. Y en este momento vamos a estar viendo el uso de las tablas de madera. Realmente, hermanos, es hermosa las aplicaciones que podemos sacar a la luz de la palabra de Dios, tratando juntos, vos allí conmigo, de entender lo que Dios ideó en este hermoso uso. Así que si me acompañan, este estudio lo podemos encontrar en dos pasajes en el libro de Éxodo. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, desde los versículos 15 al 30, y también en Éxodo capítulo 36, de los versículos 20 al 34. Podemos leer ambos pasajes y vamos a encontrar el mismo nivel de detalle, solo que en el capítulo 26 está como Dios le ordenó a Moisés que hiciera uso de esas tablas. Y en el capítulo 36 vamos a ver cómo, a través de los artesanos que estudiamos domingos atrás, idearon y se pusieron con las capacidades que Dios les había dado a usar tal cual con todos los detalles con los que Dios había ordenado. Así que vamos a leer juntos el libro de Éxodo capítulo 36 para ver en el detalle de cómo fue hecho todo tal cual Dios ya lo había mandado por medio de Moisés en el capítulo 26. Así que por favor acompáñame con tu Biblia, Éxodo capítulo 36, desde el versículo 20. La palabra de Dios dice así: Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio su anchura. A medidas que nosotros conocemos hoy en día, esto sería tablas que tenían un alto de 4,5 metros y un ancho de 70 centímetros. Cada tabla tenía 2 espigas. Para unirlas una con otra, así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo una de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba y se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Un gozne es una especie de bisagra. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, y cubrió también de oro las barras. Hasta aquí, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Como les digo, van a ver que en este pasaje dice hizo, y en el pasaje de Éxodo 26 vamos a encontrar que le dice Dios a Moisés: harás las cosas de tal manera. Es decir, que vamos a encontrar lo mismo, porque los obreros hicieron tal cual fue la orden de Dios. Por eso es que dice así, y hemos elegido leer este pasaje. Ahora, podemos observar en algunas fotos que ustedes van a estar viendo ahora en este momento, justamente para comenzar con este estudio, algunas imágenes que nos van a ayudar a ilustrar y a comprender mejor. Pero quiero que sepan, hermanos, que no es el objetivo de este estudio estudiar solamente sobre los materiales,
sino sacar las aplicaciones de lo que realmente Dios pensó a través de construir estos elementos con estas tablas de madera. Para eso les voy a pedir que sepan que vamos a estudiar en 3 pasos de tres tópicos distintos acerca del uso de estos materiales. En el primero de ellos vamos a estar estudiando el material. Vamos a comprender un poquitito de qué material y cómo es el material con el que se hizo esto. En segundo lugar, la forma que se hizo con estos elementos, para qué fueron utilizados. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo algunos otros elementos que se utilizaron con este mismo material para también sacar aplicaciones a nuestra vida hoy en día. Así que en el primer punto, los materiales. Dijimos, y como hemos leído en la palabra de Dios, que se utilizó una madera de acacia bañada en oro, que tenía 4 metros y medio de alto por 70 centímetros de ancho. Cada lado tenía 20 tablas de un lado, 20 tablas de otro y 6 tablas en otro de los lados, en el perpendicular. Ahora, si ustedes se acuerdan, 2 domingos atrás, Eduardo, que también nos comentaba acerca de otros elementos que estaban dentro del tabernáculo, nos comentó acerca del altar, que también fue construido justamente con esta madera de acacia. Y era hermoso escuchar acerca de lo que él nos comentaba sobre esta madera. Simplemente como recordatorio, es una madera de una gran belleza. Ustedes van a ver en la imagen, allí que estamos observando en este momento, que es un árbol realmente muy, muy bonito, del cual se saca una madera muy dura, casi indestructible, bien duradera. Similar, nos decía también incluso Eduardo en ese estudio, al quebracho que nosotros conocemos en nuestro tiempo. Ahora, este árbol era típico de lugares desérticos y secos, y me hace acordar en ese pasaje de la palabra de Dios, en Isaías capítulo 53, versículo 2, que hablando proféticamente acerca del Señor Jesucristo, vamos a ver qué dice de él: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, ¿no? Ahora, ¿por qué esta madera? Realmente la madera sale de los árboles y los árboles crecen en la tierra. Es decir, esto nos está hablando acerca del hombre, y puntualmente también lo podemos aplicar acerca del gran hombre que nació sobre esta tierra, Jesucristo. Cuando digo gran hombre es porque Jesucristo fue 100% hombre, así como fue siempre 100% Dios. Nunca perdió ninguno de sus atributos divinos. Siempre fue Dios 100% y también fue hombre 100%, padeciendo como nosotros, sufriendo como nosotros. Y es hermoso pensar en la aplicación de que Dios en su mente ideó hacer de madera, utilizar esta madera como un símbolo, pensando en los hombres y puntualmente también en Jesucristo hombre. Ahora fíjate que nos narra la palabra de Dios de que además estas maderas estaban bañadas en oro, mostrando ese baño de divinidad que envolvía a ese hombre maravilloso, el Señor Jesucristo. Y también me hace pensar en que todo hombre que se acerca a Jesucristo para buscar perdón de pecados, Dios lo cubre con su gloria, con toda su majestad, con un perdón divino que hace nuevo, que hace hermoso, que hace bella a esa madera, transformándola a la imagen nuevamente de su Hijo glorificado. Qué hermoso también es pensar, como hemos leído en la palabra de Dios, que además utilizó y Dios había dado orden y así ejecutaron 5 barras también de esta misma madera, y ahora vamos a ver su aplicación. Estas barras, estas 5 barras también eran de la misma madera y también bañadas en oro. Entonces, como primer punto, para que sepamos qué fue el material que se utilizó, la madera de acacia, una madera especial, una madera bien duradera, y también oro con el cual se revestía. Y además también vamos a ver que se utilizó plata. Vieron recién en la palabra de Dios que se utilizaron unas basas de plata. Eran basas que pesaban aproximadamente 40 kilos cada una, y se utilizaban 2 basas por cada tabla de madera. Hasta aquí toda la parte que tiene que ver con los materiales, el primer punto de este estudio. Ahora
esto no termina aquí, hay otras imágenes también que podemos observar para comenzar con este segundo punto, que justamente nos van a hablar acerca de lo que se buscaba, lo que se formó, qué es lo que Dios pidió que se haga justamente con ese material. Ahora, yo quisiera, por favor, querido hermano que estás allí del otro lado, que pienses en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En un montón de ocasiones vamos a encontrar cómo Dios dice allí en la palabra que las cosas que sucedieron antes, incluso el mismo tabernáculo que Dios había mandado a Moisés, dice en Hebreos, es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que vamos a ver acá, lo que se formó con estas maderas, pensémoslo como el tabernáculo, como el templo móvil que en ese momento estaban utilizando los israelitas, pero es una figura, hermanos, de lo que es la iglesia hoy en día. Fíjense, ahí estamos viendo en las imágenes qué es lo que se formó, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que está el gran tabernáculo con todo su perímetro y adentro hay un pequeño edificio. Bueno, con ese pequeño edificio se formó con esas maderas. Y además en la imagen que está abajo está específicamente en una maqueta cómo fue que se armó ese tabernáculo. Justamente con estas maderas se armó el espacio de lo que se llama el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar que solamente entraban el lugar santo los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Ahora, fíjate que podemos aplicar la siguiente enseñanza maravillosa sobre esto, ¿no? Que en primer lugar dijimos que el material que se utilizó para esto era la madera de acacia, que figura de algo que crece en la tierra, es decir, como puede ser en este caso el hombre. Ahora, la unión de todas las maderas, una bien pegadita a la otra, conformaban el tabernáculo. Es una hermosísima figura de la iglesia del Señor. Todos los creyentes unidos, todos los creyentes juntos en comunión conforman la iglesia espiritual. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces leíamos recién este hermoso pasaje de la palabra de Dios de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, cómo realmente la iglesia no está hablando de un edificio. Rubén Darío 44:21, que es donde nosotros nos congregamos, hermanos, y nos volveremos a congregar Dios mediante pronto, es un edificio hermoso que hay que cuidarlo, pero la iglesia somos todos nosotros reunidos y unidos, haciendo uso de nuestros dones y talentos, ejerciendo nuestro ministerio, compartiendo la hermosa comunión. Esa es la iglesia. Y es hermoso pensar que con este simbolismo, como que Dios está diciendo con el hombre que nace en la tierra, pero que es redimido, que es perdonado, yo voy a conformar mi iglesia. Y con esto de que es redimido y perdonado, podemos ver ahora también la otra imagen que podemos apreciar allí, en donde vamos a ver las basas de plata. ¿Qué son las basas de plata? Justamente la plata provenía del pago del rescate que hacían los judíos, ¿no es cierto? Esa plata que le habían dado los egipcios cuando salieron apurados para poder ir a la tierra prometida. Ahora, esa base de plata hacía que la tabla de madera no se hundiera en la arena. Era justamente sostenida con esa base hecha de plata. Y pensando que esta plata venía del pago del rescate, pienso en lo maravilloso que sostiene la vida de todo creyente, que es la salvación en Jesucristo. Nuestra verdadera base, nuestro inicio, todo comienzo del cristiano comienza cuando busca, cuando cree, cuando recibe el perdón que solo Jesucristo da. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y también dice en Mateo capítulo 20 versículo 28 la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso es saber que esas tablas de madera
están apoyadas en esas bases de plata que justamente son el símbolo del rescate. El rescate que Jesucristo vino cuando vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A mí en primer lugar y a todos aquellos que nos estamos reconociendo pecadores. En la otra imagen podemos ver también esta otra maravillosa figura y aplicación de estas, ¿se acuerdan? 5 barras que menciona la palabra de Dios. Hay 5 barras que van a ir, 4 de ellas en la parte posterior. Cada tabla de madera, como vemos en la imagen, contiene unos anillos también hechos con oro que estaban en las tablas de madera, y pasaban 4 barras por la parte posterior. En la parte exterior de las tablas iban esas 4 barras dando un sostén, dando un orden, dando la forma ideal para que no haya un desnivel en ese sentido. Y hay una hermosa aplicación que podemos sacar aquí, queridos hermanos, que la vemos en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 42, en donde habla acerca de las 4 cosas que la iglesia primitiva perseveraba para poder tener la bendición de Dios, que era la salvación de las personas, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y fíjense las 4 cosas que podemos aplicarlas, ¿cómo que no?, al uso de estas 4 tablas que pasaban por medio de estas argollas y unían a todas las tablas de madera. Fíjense que en primer lugar dice en Hechos 2:42 que los apóstoles perseveraban, que los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles, es decir, en estudiar la palabra de Dios. No es que era la doctrina de los hombres, era justamente todo lo que hoy podemos ver en la palabra de Dios, es decir, todos los escritos que fueron haciendo estos apóstoles, dejando registro de las horas del Señor y las horas posteriores, las principales enseñanzas, dejándonos aquello que tiene que ser, aquello que nos permita tener la base de todo lo que creemos, hacemos y decimos y de las decisiones que tomamos. La comunión unos con otros, estar presentes, hermanos, estar unidos como iglesia, congregarnos. Lo estoy diciendo en esta época donde estamos impedidos de hacerlo, ¿no es cierto? Pero poder estar asistiendo a los Zoom que podemos hacer, estar compartiendo este estudio, hermanos, y cuando Dios lo permita, dentro de muy poquito, volver a abrazarnos, volver a compartir juntos la cena del Señor, compartiendo el pan, el vino, pasándonos esto unos a otros, y escucharnos y estar al lado en todas nuestras necesidades. Ahora, la tercera cosa, no por ponerle un orden, simplemente por mencionarlas, todas son importantes. El partimiento del pan, otra cosa de las que perseveraba la iglesia primitiva. Fíjense que el partimiento del pan es el símbolo de anunciar el sacrificio de Cristo, es decir, es una iglesia que pone a Cristo en el centro de su obra, en el centro de su escena, y anuncia continuamente la pasión de Cristo que fue hecha para salvación de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, también dice la palabra de Dios allí, que perseveraban en las oraciones. Y me encanta el texto de la palabra de Dios de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso, hermanos, que podamos ver que por la mente de Dios han pasado no solamente árboles de una madera, y bueno, y hacerlo así porque es lo que tenemos más a mano. Todo tenía un simbolismo que podemos aplicarlo. Yo no quiero sacar de esto una aplicación. Quiero que entiendan que no es que la palabra de Dios esté enseñando esto en este pasaje, pero sí claramente puede ser una aplicación que tengamos en nuestra vida. Pero no termina aquí. En la imagen, si la podemos ver nuevamente, vamos a ver que nos habla acerca de una de la barra, la quinta barra, pero que ya no está por fuera, sino que pasa por dentro, uniendo a todas las barras. Es decir, va a estar en el medio, verticalmente, pero también en el medio de las maderas. Es decir, va a ir uniendo todas las maderas, pasando por cada una de ellas. Y esto, la verdad, hermanos, me hace pensar en esta barra que podría ser, como dice en Colosenses 3:14, dice: y por sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
sin lugar a dudas podemos aplicarlo como una gran enseñanza de que esta barra puede llegar a ser el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué es el amor? Estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de esto que fluctúa, esto que hoy tengo amor, como dicen en algunos casos, hoy no tengo amor. No hablamos de esto, no hablamos de ese sentimiento. ¿Qué es el amor sino la esencia de Dios mismo? El amor existe porque Dios existe. Es decir, si Dios no existiera, no existiría el amor. Y todos los creyentes tenemos el privilegio de tener a este Dios dentro nuestro, y podemos ver en esta figura cómo ese Dios que está dentro nuestro, atravesando ese amor por todos los hermanos, podemos ver cómo se conforma este tabernáculo que enseña aquí en Éxodo Moisés, la iglesia en esta época. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Juan capítulo 13 versículo 35 dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y Romanos capítulo 5 versículo 5 dice: porque el amor y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Queridos hermanos, qué bueno que es ver y repasar en estos dibujos cómo en la mente de Dios, cuando se formó este tabernáculo, siempre quiso tener presente al gran objeto de su amor y de su salvación, cada uno de nosotros allí presentes. Ahora, para terminar con este estudio, el tercer punto que dijimos, que son los otros elementos construidos con este material. Esto simplemente, hermanos, es para hacer un repaso de algo maravilloso, que esta madera de acacia, que es figura de todos nosotros, unidos con el Señor Jesucristo, somos su cuerpo, ha estado en un montón de lugares. Si podemos ver en el gráfico, que puede figurar ahora en la pantalla, vamos a ver una visión como si fuera desde arriba, un corte vertical de lo que es el tabernáculo. Recuerden que lo que se hizo con estas tablas de madera que mencionábamos recién es el tabernáculo propiamente dicho, es lo que estábamos abarcando en este pasaje de la Escritura. Pero si vemos, hay una parte que no cubrimos hoy, que es el atrio. Y fíjense que hay una flechita que está allí en la parte derecha, mía, y probablemente sea a la izquierda de su pantalla. Hay una flechita que muestra el lugar de ingreso de ese tabernáculo. Y cuando uno ingresa al tabernáculo por ese atrio y llegando al patio del tabernáculo, lo primero que se ve que figura allí es lo que dice el altar. Y es maravilloso que ese altar, ¿saben con qué material se hizo? También se hizo interiormente con madera de acacia. Ahora, es maravilloso pensar que esa madera, que es un símbolo, como dijimos antes, ¿no?, de la humanidad de Cristo, que el Dios hombre vino a este mundo para dar su vida por nosotros, y en ese altar justamente estaba siempre encendido para hacer ofrenda por los pecados de todos nosotros. Es decir, en toda la magnitud de lo que es el tabernáculo, siempre estaba esta madera como un símbolo del Señor Jesucristo, siempre presente en cada una de los lugares del tabernáculo. Entonces dijimos, el primero de los materiales que se hizo en la parte exterior, allí en el patio del tabernáculo, es justamente este altar de bronce. Lo primero que uno veía, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, hablando del Señor Jesucristo, Pablo va a estar escribiendo allí, va a decir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué maravilloso texto, qué gran declaración. El Señor Jesucristo, sin tener relación alguna con el pecado, allí muriendo en la cruz, como lo muestra en este altar donde se quemaban las ofrendas, allí muriendo en la cruz, el Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Ahora, si salimos de ese sector del tabernáculo y nos vamos al lugar santo del tabernáculo, además de las tablas que conformaban toda esa parte del tabernáculo, podemos encontrar también que la mesa de los panes de la proposición también fue hecha de esa madera.
Qué hermosa es comprender cómo el Señor nos va teniendo presentes a nosotros, su iglesia, en cada uno de los lugares. Siempre quiere estar cerca nuestro. Y esta mesa de los panes, bueno, justamente es la que contenía los panes que se renovaban cada semana, cada día de reposo, y servía como un alimento exclusivo de los sacerdotes. Y esto nos habla de que Cristo es nuestro pan de vida. Y por último, en el lugar santísimo, en aquel lugar donde solamente el sumo sacerdote y una vez al año entraba, está el arca del testimonio, que el arca del testimonio también fue construida con esta madera de acacia y también bañada en oro. Y justamente esta arca contenía estas cosas tan importantes como era el maná, la vara de Aarón que reverdeció y también las 2 tablas de la ley. Es maravilloso, ¿no? El arca tiene un simbolismo hermoso para todos los judíos. Recordarán que en el episodio donde los filisteos roban el arca y mueren los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, a los 7 meses los filisteos le devuelven a los judíos el arca, porque había traído toda clase de males a los filisteos. Esto, hermanos, es un hermoso símbolo de que el Señor está cerca de nosotros. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe. Hermanos, les recuerdo, estuvimos tratando de estudiar estos 3 pasos, los materiales que estuvimos viendo de esta madera, qué es lo que formaban. Y recordemos, hermanos, esto, ¿no? Estos materiales, estas tablas de madera nos hablan nada más y nada menos que de la iglesia también en nuestro tiempo. En aquel entonces lo mandó el Señor para construir el tabernáculo, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, cómo las cosas que mandó Dios a Moisés eran figura y sombra de lo que había de venir. Y hoy en día esas tablas nos están hablando de que somos cada uno de nosotros, su iglesia, que Dios quiere tenernos siempre presentes. No quiero despedirme sin antes, tal vez alguna de las personas que está viendo hoy este video quiera reflexionar acerca de qué vínculo tiene con el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, querido, ese pasaje que leímos. Dios te ama tanto, pero tanto, que Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo para morir por vos y por mí. Lo vimos en la figura de ese altar que mencionábamos hace un rato. Así como ese altar en la historia ardía para quemar las víctimas, en algún momento ardió sobre la ira de Dios Jesucristo colgado allí en la cruz. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Quiera el Señor bendecir este estudio y que quiera el Señor también hablar a tu corazón, y si deseas pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu vida. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que pronto podamos volver a vernos, así que esperamos, guardamos y reservamos un fuerte abrazo para darnos muy pronto. El Señor les bendiga y tengan un hermoso día. Muchas gracias. 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.
Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con